No sé si es una estafa, gente, pero quieren trabajar conmigo. La verdad que esto me haría muy feliz, gente. Trabajó hasta Vinicius con esta marca. No sé en qué vamos a quedar. Y si le digo, gente, que me dé a leones en vez de promoción. Oye, No si te te da gastas vergüenza, no cuatro. te da vergüenza que te tiene que tirar Gerson. ¿A ti no te da vergüenza que te tiene que tirar Telepon? Pero es que Teléfono no hace live, no hace nada. Pero tú le das promoción. Es ¿Ah? como si llamara a mi empresa y para que me tone. A cambio de canje, a cambio de videos. Es lo mismo, ¿no? Ay, chiquito, ¿qué estás hablando? De fondo lo hace de corazón, papi. La hace de corazón, sí, le estás dando promoción ahí con Lime, estás usando el rostro de Lime para promocionar la tienda de Telepon. Si no te daría ni una rosa. Una con otra, hermano. Perdiste. ¿Cómo que te has casado? ¿Eso es verdad? No, todavía no. ¿Por qué dicen te has casado? Ah, no sé, la verdad. Hay gente que está ahí sin enterarse bien del chisme. Estoy soltero. ¿Cómo que estoy soltero? ¿Verdad? No entiendo por qué hay mujeres que ponen busco novio. Miren, yo les voy a contar eso. ¿Han visto que en el de pelucas? En el de pelucas, hay muchas mujeres que dicen busco novio, busco novio. En el de Santi. No caigan en eso, ¿vale? Yo sé por qué les digo. Lo que pasa es que son hombres. Son hombres que te estafan. Literal te dicen, te enamoran, te dicen cosas bonitas. Al final te dicen, mira, te voy a mandar una foto mía, pero me tienes que dar tal cantidad, tal cantidad, tal cantidad. Tú le das y al final pues te manda una foto sacada de Google. Al final te está estafando. Tienen que tener mucho cuidado. Esto va para los choclitos, que no se la vayan. Te apuesto que hay bastantes choclitos que ya cayeron en esto. Esta es una tendencia que está pasando últimamente en TikTok, pero nadie se da cuenta y nadie habla sobre este tema. Pero yo estoy hablando de este tema. Tengan mucho cuidado con esas personas que dicen busco novio o busco novia, ¿vale? Mucho cuidado porque estafan. ¿Cómo sabes? Gente Snipe, Fernando, gente Snipe. Muy tarde tu consejo, hermanos, es que eso es malo. Encima te piden tu correo, te piden información y tú como estás con la cabeza secundaria caliente, no lo vas a negar. Cuando uno piensa con la cabeza de abajo, pierde absolutamente todo. Tienes que tener mucho cuidado, hermano. Esto mayormente le afecta a los hombres, ¿vale? Porque las mujeres no caen fácilmente. Nada, las mujeres son más reservadas. Mis chicas, por eso no me preocupo de mis chicos. Pero ustedes son muy, muy locos. O sea, ustedes son locos, tóxicos, hacen desmadres. Así que tienen más probabilidad de caer en eso. Así que tengan cuidado, ¿vale? Esto divúlguenlo, chicos, porque he visto que han caído muchas personas en esto. ¿Cómo sabe? Me lo ha contado un amigo me lo contó porque su amigo dice que le contó y bueno, así como un teléfono que se pasaron. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso, gente. Por favor, no quiero que caigan en eso, ¿ok? Pobres cachetes, mi gallo. Ay, pobrecito, mi gallo. Te dolió. Hablamos, cañita, voy a dormir. Mi gallo. Gente, sí cumplió, gente. O sea, por eso le dije 400, porque si le digo 200 va a ser así 100 nada más. Pero le dije 400, hizo 200. Sí lo hizo, sí lo hizo. Pobre cachete, hermano. ¿Qué pasó? Me iba a regresar en 3 días y cancelé mi vuelo porque Doha dijo el día que iba a regresar y no, saben que tengo que ahorita estar muy, muy perfil bajo, no quiero aparecer en nada, hermanos, no quiero, ahorita en Perú se podría decir que yo estoy corriendo mucho riesgo, hermano, ahorita en Perú está muy, muy peligroso, se podría decir, muy peligroso, hay muchos secuestros, demasiados secuestros, ahí, hermano, te imaginas que me secuestren, hermano, pidan 1000 universos por mi por mi rescate, hagando que me corten el dedo. Está bien, huevón, hermano, y me cortan mis 2 dedos, hermano. ¿Con qué voy a dar tiki tiki, hermano? Y encima, si me cortan mi dedito acá, no tan loco, hermano. Está bien peligroso allá, chicos. Por eso es que perfil bajo nomás, perfil bajo y ando viendo algunas cosas allá para poder también mudarme a otro lugar. A estar un tiempo allá hasta terminar de mover mis papeles e ir para México. Para México. Algo que me da mucha pena, gente, mucha pena es que, gente, a Dudu la están crucificando demasiado, gente, demasiado y eso es feo, ¿saben? Demasiado, gente. Muy feo, sin duda alguna, eso está mal. Solo por haber apoyado a Arturo, lo peor de todo. O sea,
por apoyar a Arturo, pues la están trachando ahí. Pero igual, ¿por qué? Por lanzar a Arturo. Dicen que ha lanzado en contra de sus amigos, en contra de Vendepat. Son huevas, amigos, un juego. Por las huevas se ponen así en plan de niñas, gente. Así lo digo, gente, parecen niñas, gente peleando por una partidita, gente. Pero bueno. México, sí, México. Tengo que hacer muchas cosas para ir a México, no es solo ir y ya. Pero hay una agencia, es unos managers que me están ayudando para poder ir allá. Porque quieren trabajar conmigo en México. Y eso está muy bien. Van a trabajar conmigo en México. Eso me pone muy feliz que me quieran allá. Así que vamos a darle cumpleaños. Eso lo estoy viendo también, lo estoy viendo. Tengo que hacerlo muy bonito. Y la Puche ya se fue a Brasil. Me sentí mal por la Puche, estaba muy triste últimamente. Ha estado llorando, pero ahí la aconsejé con lo que se podía, ¿saben? Está muy triste. A veces las personas, pues, tienen muchos problemas por dentro. Llévatela. Oh, me la llevo a Doha, Dubai. Digo, a México. ¿Me la llevo? ¿Cuántas empresas van a querer trabajar con Doha ya? Me la llevo, siendo gente. De frío, gente. Che, su madre, gente. Topic one. Así al toque, ¿no? Ay, chicos, me la llevo. Jala. Yes. Me la llevo, dice. Ay. Ustedes quieren mucho a Doha, ¿no? Quieren mucho a Doha. Pero, o sea, a pesar de que ustedes también se molesten mucho con ella por a veces algunas acciones, también la perdonan y la extrañan. Y eso es bonito. Pero bueno, nunca me voy a olvidar la funada que metieron las árabes, chicos. Jamás me voy a olvidar esa funada, hermano. Esa funada jamás me voy a olvidar. Nunca. Sí, porque te quiere y porque te cuida. No, te quedo, es una mujer completa, hermano. Kik. Están diciendo que vaya para Kik. Mi cuenta lo tiene otra persona. No tengo yo mi cuenta, el acceso a mi cuenta principal. Me creé otra cuenta, pero no me dejó hacer live. ¿Se acuerdan que una vez puse una imagen de Kik? Y dije iba a aprender, pero no podía porque no me dejaba. Multistream, no creo que se pueda por celular. Intenté y no me dejó. Ese fue el problema. Si no, yo hubiera aprendido normal por Kik. Pero no está mala la opción de ir a Kik. Pero para eso sí necesito un buen equipo. ¿Sabes? Un buen equipo para... Más que todo porque hay muchas funciones que yo no sé cómo funciona, o cómo puedo ir al internet más rápido, para que no se vea borroso. Me acuerdo que había una persona con la que yo, cuando yo tenía Twitch, me ayudaba mucho, pero bueno, él ya no está, él se encarga de otras cosas. Mr. Llévatela, Snapchat. Y Snapchat, miren, como les digo, últimamente el horario está muy difícil, ¿sabes? Yo me levanto, ya todo está cerrando, ¿saben? No tengo tiempo, ¿sabes? No tengo tiempo para ir a un restaurante o salir y poder grabar historias para Snapchat. No tengo tiempo para eso. Porque mira, ahorita son las 10 de la mañana. Me voy a quedar una hora más, una hora y media o ahorita. Y ya termino directo y me pongo a dormir y me levanto a las 7 o depende, ¿no? Hedy, ¿cómo estás, princesa? Oye, Hedy, creo que es paletazo, gente. Hola.